Hola raza, soy Ray Flores, delegado de Nuevo León de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y ya estoy en El Carmen, Nuevo León, un municipio muy cerca de Monterrey, a unos 20 minutos si acaso. Y desde aquí les quiero platicar sobre una forma de multiplicar vectores. Yo había comentado que no se multiplicaban los vectores hace un par de videos, creo que fue en Dr. Cos, pero ahora voy a decirles una de las formas de multiplicar vectores y además qué implicaciones va a tener. Tengo que hacer la advertencia de que en este video vamos a ponernos a hacer matemáticas un poquito severas, o sea, se va a poner un poquito abstracto el asunto. Probablemente sea recomendable darle pausa en algunos momentos al video para seguir bien las ecuaciones y las deducciones. No son cosas sobrenaturales. Si tú manejaste álgebra de secundaria, multiplicaciones así de binomios al cuadrado, trinomio cuadrado perfecto y estas cosas, y un poquito de trigonometría, es suficiente. Pero bueno, tengo que decir, estamos metiéndonos a matemáticas realmente superiores, a matemáticas de nivel licenciatura o un poquito más. Entonces, pues, cuesta, obviamente. Bueno, espero que les guste y sobre todo espero que aprendan algo. Bueno, esta forma de multiplicar vectores que les voy a platicar depende de las coordenadas. Vamos a tener que poner coordenadas. Entonces, imaginemos que tenemos dos vectores U y V. El vector U tiene coordenadas X, Y y el vector V tiene coordenadas A, B. Vamos a definir, de hecho, esta forma de multiplicar vectores y la vamos a llamar U.V. De hecho, se llama producto punto a veces o producto interno. A la siguiente expresión, vamos a multiplicar coordenada por coordenada, la A con la X y la B con la Y, y lo vamos a sumar, es decir, X por A más Y por B. Lo primero que observamos es que este tipo de multiplicación toma dos vectores y me da como resultado un número, más bien, no me da un vector, me da un número. Parece una forma un poco artificial de definir una multiplicación. Sin embargo, como vamos a ver, tiene unas propiedades bien interesantes. Una de las propiedades primeritas que podemos observar es que si tomamos un vector, por ejemplo el vector U, y lo multiplicamos por sí mismo, o sea, un vector U por U, vamos a decirlo así, si hacemos U por U, lo que obtendríamos sería X cuadrada más Y cuadrada. Ahora, si recuerdan el concepto de coordenadas, X cuadrada más Y cuadrada pues representa la distancia que hay del vector V como posición al origen, simplemente por el teorema de Pitágoras. Bueno, es el cuadrado de la distancia, ¿no? Y esa de hecho es la primera propiedad importante que lo podemos representar con el producto punto, y luego lo decimos de la siguiente manera. El U por U, o el producto punto de un vector por sí mismo, es igual al cuadrado de la distancia, que la distancia de un vector al origen le llamamos de hecho la norma o la magnitud del vector, y se representa con una U con dos rayitas verticales. Entonces esta ecuacióncita vectorial me refleja esta propiedad que tiene el producto interior, producto interno, cuando multiplico un vector por sí mismo. Bueno, antes de continuar con explicarles el significado de esta manera de multiplicar vectores, déjenme comentarles dos propiedades importantes que tiene el producto interno, ¿sí? Y que podemos ver simplemente usando esta definición que vimos de coordenadas. La primera es que es muy claro que U por V es igual a V por U, es decir, podemos darle vuelta a la multiplicación, ¿sí? No importa el orden, hay una conmutatividad, pues. Y la segunda es que hay una distributividad. Es decir, si imaginamos tres vectores U, V y W y queremos multiplicar U por V más W con producto interno, si pones las coordenadas te vas a dar cuenta, no lo voy a hacer aquí porque no lo quiero complicar, pero es muy fácil darse cuenta que el U punto o V más W va a ser igual a multiplicar el U por el V más el U por el W. Es decir, hay una distributividad al multiplicar por una suma. Como hay una conmutatividad, esa distributividad también funciona de hecho del lado contrario, y también funciona obviamente con la resta, porque bueno, suma y resta en vectores pues es la misma cosa, es como sumar con el negativo. Entonces tengo todas las propiedades, tengo las propiedades que tenía la multiplicación con números, las tengo también con vectores, y eso me va a permitir hacer álgebra de una manera muy especial, y es justamente lo que me va a servir para explicarles el significado de lo que es esta multiplicación.
Que con esto vamos a poder ya encontrarle el significado a lo que es u.v o el producto de un vector por otro en este sentido. Y para esto lo que vamos a fijarnos es en el vector u menos v, ¿sí? Que ya saben que es este vector que está por acá. Pues fíjense, si multiplicamos u menos v por u menos v, como se puede hacer la distributividad, podemos meter el u menos v por el u y el u menos v por el v. Y luego tenemos estos dos expresiones. Y ahora podemos otra vez hacer la asociatividad de el u dentro del u menos v y el v dentro del u menos v. Les voy a poner por aquí las deducciones. Y estoy haciendo, esencialmente es lo que hago cuando multiplico dos binomios al cuadrado. De hecho, si tú pones u menos v y te los imaginas como números, sería literalmente lo que es la multiplicación de binomios. Lo que te queda al final es el equivalente a un trinomio cuadrado perfecto. De hecho, lo que pasa es que en lugar de u por u, de u cuadrado, sería u.u, que ya vimos que es la norma de u al cuadrado, y en el otro lado por el v sería la norma de v al cuadrado. Y en medio, en lugar del doble producto del primero por el segundo, pues sí es el doble producto, pero el producto interno, el producto punto que les acabo de escribir. Ahora, eso, ya tengo esta expresión que sería como el trinomio cuadrado perfecto, y eso sería la norma al cuadrado de u menos v, ¿sí? Le vamos a llamar, si le llamamos w a ese vector, sería la norma al cuadrado de w. Ahora, para darle el significado, tenemos que recordar la ley de cosenos, que eso es un tema de preparatoria, de trigonometría de preparatoria, que a lo mejor lo olvidaste. Si lo olvidaste, te recomiendo que le des pausa y te vayas a investigar lo que es ley de cosenos. Puedes buscarlo hasta en Wikipedia, no hay ningún problema. Pero la ley de cosenos es la generalización del teorema de Pitágoras. Lo que me dice es que si tengo un triángulo de lados u y v, y el tercer lado lo voy a llamar w, bueno, si el ángulo fuera recto, el teorema de Pitágoras me dice que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, u cuadrado más v cuadrado, sería igual a w cuadrada. Pero si el ángulo no es recto, le agrega un factor ahí a la suma, y más bien esta expresión sería lo que llamamos ley de cosenos. Sería w cuadrado, que sería como la hipotenusa, va a ser igual a u cuadrado más v cuadrado menos u por v por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Obviamente todo esto serían normas, estamos hablando de las medidas, de los lados de este triángulo. Si usamos eso, entonces ya podemos equiparar las dos expresiones que acabamos de tener, o sea, la norma de w lo estamos expresando de dos formas diferentes, y lo que resulta entonces es que el producto interno de u por v, como ahora sí como vectores, es la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo entre ellos. Es decir, acabamos de relacionar esto que les inventé de producto interno con el coseno de un ángulo, vamos a ir con la inclinación entre los dos vectores, y eso, como vamos a ver, es fundamental. Y algo adicional que quiero comentar es que esto del producto interno lo podemos definir también para dimensiones más altas. Es decir, por ejemplo, si queremos ahora pensar en una dimensión, en n dimensiones, pues el vector simplemente sería tener 100 coordenadas, que si quieres, para no complicarte la existencia, piensa en una lista de 100 números, ¿no? Entonces, si tenemos un vector con una lista de 100 números, vamos a ponerle x1, x2, x3 hasta xn al vector u, y al vector v va a ser una lista de otros n números, y1, y2, y3 hasta yn, ¿no? El producto interno lo podemos definir exactamente de la misma manera, es decir, multiplicar coordenada por coordenada y luego sumar, y se puede ver, lo pueden hacer como ejercicio, que todas las propiedades que acabo de comentar para producto interno van a valer también para n dimensiones. La expresión va a quedar exactamente igual, u por v. Y ahora si observamos, bueno, aquí una observación importante es que la ley de cosenos también se va a valer, porque los dos vectores, aunque estemos en n dimensiones, los dos vectores siempre definen realmente un plano, entonces la ley de cosenos sigue valiendo. Entonces realmente el producto u por v sigue siendo norma de u, norma de v por el coseno del ángulo. Aquí la observación que quiero hacer es que el coseno va a ser menor o igual que 1. Entonces eso significa que el valor del producto interno en valor absoluto siempre va a ser menor o igual que el producto de las normas de u por v. Ahora, si esto lo pasamos a coordenadas, el producto interno de u por v pues es multiplicar x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3 hasta xn por yn. O sea, todo eso va a ser el producto interno, ¿sí? Y eso estamos diciendo que va a ser menor o igual que multiplicar las normas de los vectores, pero las normas pues son el x1 al cuadrado más x2 al cuadrado hasta xn al cuadrado y luego más
multiplicado por y1 al cuadrado más y2 al cuadrado, etc. Aquí tengo la expresión para que la vean. A lo que voy es que esta expresión, que es de hecho muy útil, se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz y es bastante útil en muchos problemas de desigualdades de Olimpiada de Matemáticas especialmente. Y les puede servir bastante. Y esa es una manera de hecho muy práctica de recordarla para aquellos que luego tienen problemas olvidando las desigualdades. Otra desigualdad importante es la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo lo que me dice es más sencilla geométricamente porque lo que me dice es que si me voy por el camino de U y luego de V, eso va a ser más que irme directamente por el camino U menos V. Eso también lo puedo poner en coordenadas. La expresión ya queda un poquito más fea en términos de sumas de cuadrados, pero también de vez en cuando puede ser una de las desigualdades que sirvan, sobre todo cuando vean esta estructura de sumas de cuadrados. Bueno, este comentario lo hago exclusivamente para aquellos que están ya sea en matemáticas muy avanzadas o en olimpiadas de matemáticas, ¿no? Pero creo que valía la pena hacer este comentario entre paréntesis, a pesar de que no tiene realmente tanto aplicación específicamente en la geometría por el momento. Sí es bien importante en álgebra esto cuando estamos tratando con problemas de desigualdades. Bueno, ya con esto voy a cerrar el video. Creo que fue lo suficientemente técnico y denso como para decir que cubrimos suficiente material. Espero que les haya gustado el enfoque de vectores y de producto interno. Créanme, realmente el uso del producto interno es bien importante y bien generalizable para un montón de áreas de la matemática. También espero que les haya gustado aquí las escenas de El Carmen, Nuevo León. Estoy aquí en la Plaza Central. Y bueno, no me toca más que despedirme y decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente.